Lo que hago no lo hago para hacer ejemplo, ¿sabes? Yo lo hago porque lo tengo que hacer y que es mi mentalidad. Y también la suerte que tenemos es que como jugadores representamos muchas cosas para mucha gente. Y el discurso que tenemos cuando vamos a ver a los niños en el hospital es un discurso de ánimo, ¿no? Y este mismo discurso me sirvió a mí también. Entonces ya, si este discurso lo tengo para niños y yo después no puedo utilizar este mismo discurso para mí, es que, entre comillas, yo estoy diciendo a los niños mentira y no es verdad. Carta a La Vanguardia, 15 de gener del 2012. Tens al cap el mateix que ha tingut la Vidal al fetge i demà t'ho trauran. És l'única cosa que vaig ser capaç de dir al meu fill de 15 anys. Després de 5 mesos d'operacions, alguns jugadors del Barça van visitar l'hospital i Erika Vidal va entrar a l'habitació del meu fill. Hermano, estoy aquí para animarte. Yo también peleo contra esta enfermedad. Para mí son detalles importantes, pero son detalles que te salen de golpe. El tema del reloj con el niño, con Gerard, le he hecho porque bueno, ya sabía que le va a dar al niño un empujo para luchar un poco más. Este detalle para mí, que sea un reloj o otra cosa, a mí me da igual cuánto vale. Era para ayudar al niño. A Vidal i la seva dona van compartir molts dies i moltes hores d'hospital amb altres malalts. La Sandra ja no hi és, però l'Eric no oblidarà mai el seu somriure i el seu coratge. Esto es más, para decir la verdad, es más de mi señora, porque yo en el hospital estaba siempre en mi habitación y ella salía mucho a pasear. Y se encontró un día a Sandra en el pasillo y empezaron a hablar y ella, mi mujer, le cantaba mi historia y todo lo que pasaba, y ella también. Y desde este día ya han tenido una relación buena. Nosotros ya pensábamos que era una buena cosa pasarlo en el Facebook. Ella también era una chica que luchaba siempre, que estaba siempre animada, siempre escondía los dolores y animaba a sus padres. Y creo que en este sentido ya teníamos la misma mentalidad. Cuando entras al quirófano ya no sabes cómo vas a salir. Y el más importante es, sobre todo, no olvidar tu familia. Y yo pensaba mucho en ellos porque no tengo miedo, ¿sabes? Yo tengo mucha confianza en los cirujanos porque ellos ya saben mucho cada uno sabe mucho de su trabajo. Pero bueno, ya pensaba también que si pasaba algo, había que dejar una imagen buena, ¿no?, a la familia, y he luchado mucho para ella. Durante los 42 días en el hospital he visto solo 3 días a mis niñas porque no podía más, y no me gustaba también que ella vinieran ahí en el hospital. Pero estos 3 días habían hecho un bien enorme, porque los niños ya creo que tienen más fuerza que los adultos. Y nosotros ya tenemos también que tener una buena imagen delante de nuestra familia para, sobre todo, no afectarla. Aquí dentro, fuerte. Muy bien. 1-0 para el Barça. Quan sortim d'aquesta tempesta, carreguem
vosotros tenéis que marcar aquí, ¿eh? Siempre hay que intentar. Si no intentas, no sabes si puedes o no. Y por eso ya decía hace pocos días que tenía ganas de empezar con el grupo a entrenar. Pero si no entreno, no sé si puedo. ¿Ves? Y para mí era este objetivo, es decir, dejarme probar a ver si puedo. Porque si no pruebo, nunca podía saber. Cualquier trabajo que hagas, tienes que luchar. Si llegan momentos difíciles, necesitas apoyo de los demás, porque ya sabes que solo no puedes. Y en la enfermedad yo creo todavía más, porque es difícil, luchas tú, pero necesitas ya el apoyo, el ánimo, la fuerza de los demás para que te ayuden y que te empujan más a luchar. Y a mí me sirvió mucho eso. No es fácil vivir con muchas estrellas, porque aquí todos los jugadores para mí son estrellas. Ser el más humilde del mundo, ya lo veo con Leo, y la sonrisa con, por ejemplo, de Pinto, los chistes de Valdés, y etcétera, muchas cosas, ¿no? El ánimo que da a todos el Capi, las bromas de Xavi, el comportamiento de Andrés, que no habla nunca, pero cada uno ya tiene una cosa que enseña a todos los jugadores. Yo intento coger un poco de cada uno para estar cada día mejor. Es un detalle importante, porque este día ya estaba en el hospital, pero también estaba en el campo. Y suerte, gracias a los jugadores por este detalle, porque ya con este detalle ya sabes que haces parte de este equipo, ¿no? En casa. No sé si tengo el récord, pero sabes, cuando he llegado aquí la mentalidad es muy diferente de Francia. Yo lo decía, es un poco... No es decir que no somos amigos o no somos una familia. Es un detalle para que el equipo se une más. Porque ya puedes jugar con mucha gente, muchos jugadores, y que al final, cuando acabas de jugar, no sabes el jugador que ha jugado contigo 10 años, lo que piensa de ti, lo que le gusta en la vida y lo que piensa, ¿no? Y durante estos momentos ya de comida o de cenas ya compartimos nuestras cosas, se ríe de muchas cosas y ya aprendes un poco más de cada uno. Y creo que esto hace parte de la lucha en el campo, porque ya sabes que fuera del campo podemos ser un equipo bueno,
y estando así en el campo, seguro que estaremos más fuertes. Facile, combien sont morts en chemin. Faut que les APL, les transports en commun. Tout canon dans les poumons, j'crache les petites les boules. J'marche seul avec mon Easy Man, 9 de Easy Man. Faudra me couper la langue pour que je crache. Personne ne vend plus que moi, à ce que je sache. Alors restez tranquille, je pars en bas à bas. Je te laisse te crever ta race sur la banquise. Suffit d'une phase pour les réduire en purée. Tu sais pas qui je suis, google-moi en cul. Prendre des risques, tu veux faire du cash, faire dans l'illicite, avoir de grosses liasses. Mais pour faire des millions, c'est de plus en plus dur. Ça la tomate donné à vie, c'est de plus en plus sûr. Tu veux prendre des risques, tu veux faire du cash, faire dans l'illicite, avoir de grosses liasses. Mais pour faire des millions, c'est de plus en plus dur. Ça la tomate donné à vie, c'est de plus en plus sûr, plus sûr. C'est magnifique, c'est très joli. ¿Hay alguna cosa que te hubiera gustado decir y no te he preguntado? Sí, ¿Sí? sí. Dime. Dar la gracia y un abrazo enorme a mi primo Gerard. ¿Cómo está tu primo? Bueno, está bien. Mejor que yo, seguro. Pero sin él, puede ser que no estaría aquí hablando contigo. Faltaba esta pregunta.